Creed en sus profetas. Sábado 19 de junio 2021. Lucas 8. Mujeres que siguen a Jesús. Aconteció después que él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 12 iban con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes. Susana y muchas otras. Ellas le servían con sus bienes. Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad acudían a él, les habló por medio de una parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y cuando creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron al mismo tiempo y la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y cuando creció, llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, exclamó: El que tiene oídos para oír, oiga. La parábola del sembrador explicada. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola, y él dijo: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Los de sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Por un tiempo creen, y en el tiempo de la prueba se apartan. En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a la madurez. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que, al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. Parábola de la lámpara. Ninguno que enciende una lámpara la cubre con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de ser conocido y salir en claro. Miren pues cómo oyen, porque a cualquiera que tenga le será dado, y a cualquiera que no tenga, aun lo que piense tener le será quitado. La familia de Jesús. Vinieron hacia él su madre y sus hermanos, pero no podían llegar a él a causa de la multitud. Entonces se le avisó: Tu madre y tus hermanos están fuera deseando verte. Pero él respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús calma la tempestad. Aconteció en uno de aquellos días que él entró en una barca y también sus discípulos, y les dijo: Pasemos a la otra orilla del lago. Y zarparon, pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Entonces se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Acercándose a él, lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, perecemos. Y despertándose, reprendió al viento y al oleaje del agua, y cesaron y se hizo bonanza. Entonces les dijo: ¿Dónde está la fe de ustedes? Atemorizados se maravillaron, diciéndose los unos a los otros: ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Jesús sana a un endemoniado. Navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está frente a Galilea. Al bajarse él a la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, el cual tenía demonios. Desde hacía mucho tiempo no había llevado ropa, ni vivía en una casa, sino entre los sepulcros. Pero cuando vio a Jesús, exclamó, se postró delante de él y dijo a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues se había apoderado de él desde hacía mucho tiempo. Para guardarlo, lo ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las ataduras, era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión,
porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacía en la montaña, y le rogaron que les dejara entrar en aquellos, y él les dio permiso. Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, al ver lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había pasado. Fueron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había salvado a aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de los Gadarenos le rogó que se apartara de ellos, porque tenían mucho temor. Jesús subió a la barca y regresó. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo: «Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti». Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Jesús sana a una mujer. Al regresar Jesús, toda la gente lo recibió gozosa porque todos lo esperaban. Y aquí vino un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Se postró a los pies de Jesús y le imploró que fuese a su casa, porque tenía una hija única, de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras él iba, las multitudes lo apretujaban. Y una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años, la cual, aunque había gastado todo su patrimonio en médicos, no pudo ser sanada por nadie, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. De inmediato se detuvo su hemorragia. Entonces dijo Jesús: «¿Quién es el que me ha tocado?». Y como todos negaban, Pedro le dijo: «Maestro, las multitudes te aprietan y presionan». Jesús dijo: «Alguien me ha tocado, porque yo sé que ha salido poder de mí». Entonces, cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, fue temblando y postrándose delante de él, declaró ante todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz». Jesús resucita a la hija de Jairo. Mientras él aún hablaba, vino uno de la casa del principal de la sinagoga para decirle: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Al oír esto, Jesús le respondió: «No temas, solo cree, y ella será salva». Cuando llegó a la casa, no dejó estar consigo a nadie, sino solo a Pedro, a Juan, a Jacobo y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y lamentaban por ella, pero él dijo: «No lloren, ella no ha muerto, sino que duerme». Ellos se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto, pero él la tomó de la mano y habló a gran voz diciendo: «Niña, levántate». Entonces su espíritu volvió a ella, y al instante se levantó, y él ordenó que le dieran de comer. Sus padres quedaron atónitos, y él les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. La oración, capítulo 11. Oraciones respondidas. Cooperar con Dios en respuesta a nuestras oraciones. En la palabra de Dios se describen dos bandos opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. Esos bandos están actuando constantemente sobre cada ser humano. Los que están bajo el dominio de Dios y la influencia de los ángeles celestiales podrán discernir las astutas artimañas de los poderes invisibles de las tinieblas. Los que desean estar en armonía con los ángeles celestiales deberían ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios. No deben dar la menor cabida a Satanás y a sus ángeles, pero a menos que estemos constantemente en guardia, seremos vencidos por el enemigo. Aunque a todos ha sido manifestada una solemne revelación de la voluntad de Dios acerca de nosotros, sin embargo, el conocimiento de esta voluntad no excluye la necesidad de elevar fervientes súplicas a Dios en busca de ayuda y procurar diligentemente cooperar con Él en respuesta a las oraciones ofrecidas. Él cumple sus propósitos por medio de instrumentos humanos. Las oraciones hechas sin convicción no pueden recibir respuesta. Dios será para nosotros todo lo que le permitamos ser. Nuestras oraciones lánguidas y sin entusiasmo no tendrán respuesta del cielo. Oh, necesitamos insistir en nuestras peticiones. Pedid con fe, esperad con fe, recibid con fe, regocijaos con esperanza,
porque todo aquel que pide encuentra. Seamos fervientes, busquemos a Dios de todo corazón. La gente empeña el alma y pone fervor en todo lo que emprende, en sus realizaciones temporales, hasta que sus esfuerzos son coronados por el éxito. Con intenso fervor, aprended el oficio de buscar las ricas bendiciones que Dios ha prometido, y con un esfuerzo perseverante y decidido tendréis su luz, y su verdad, y su rica gracia. Clamad a Dios con sinceridad y alma hambrienta. Luchad con los agentes celestiales hasta que obtengáis la victoria. Poned todo vuestro ser, vuestra alma, cuerpo y espíritu en las manos del Señor. Resolved que seréis sus instrumentos vivos y consagrados, movidos por su voluntad, controlados por su mente e imbuidos por su espíritu. Contadle a Jesús con sinceridad vuestras necesidades. No se requiere de vosotros que sostengáis una larga controversia con Dios o que le prediquéis un sermón, sino que con un corazón afligido, a causa de vuestros pecados, digáis: Sálvame, Señor, o pereceré. Para estas almas hay esperanza. Ellas buscarán, pedirán, golpearán y encontrarán. Cuando Jesús haya quitado la carga del pecado que quebranta el alma, experimentaréis la bendición de la paz de Cristo. La solicitud de perdón siempre tiene respuesta inmediata. En algunos casos de curación, Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida, pero en el caso del leproso, apenas hecha la súplica fue concedida. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada, o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos, pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Gálatas 1:4. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Primera de Juan 5:14 y 15. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Cristo presenta nuestras oraciones al Padre como si fueran suyas. Tan pronto como un hijo de Dios se acerca al propiciatorio, llega a ser cliente del gran abogado. Cuando pronuncia su primera expresión de penitencia y súplica de perdón, Cristo acepta su caso y lo hace suyo, presentando la súplica ante su Padre como su propia súplica. Agradecimiento y alabanza por las oraciones respondidas. En el segundo capítulo de Primera de Samuel, se registra la oración de una mujer consagrada que sirvió y glorificó a Dios. Ella oró: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Primera de Samuel 2:1 y 2. La ofrenda de gratitud de Ana por la respuesta a la oración es una lección de agradecimiento para quienes hoy reciben respuestas a sus peticiones. ¿Olvidaremos alabar y agradecer a Dios por su amante bondad? David declara: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Salmo 116, 1 y 2. La bondad de Dios de escuchar y responder nuestras oraciones nos compromete seriamente a agradecerle por los favores recibidos. Deberíamos alabar a Dios mucho más. Las bendiciones recibidas en respuesta a la oración deberían ser prontamente reconocidas. El registro de cada bendición debería apuntarse en nuestro diario, para que cuando lo tomemos en nuestras manos podamos recordar la bondad del Señor y alabar su santo nombre.